Teresa Segada Claure. María Teresa Segada es socióloga con maestría en Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Superiores Universitario de la Universidad Mayor de San Simón. Es doctora en Procesos Sociales y Políticos en América Latina en la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, UARCIS de Chile. Es integrante también del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, del CERES, que tiene base en Cochabamba. Además, es docente e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Simón, de la carrera de Comunicación de la Universidad Católica Boliviana y del programa de posgrado en la Universidad Privada Boliviana. María Teresa ha escrito diversos libros y artículos sobre democracia, movimientos sociales y partidos políticos. Ella también es una analista reconocida a nivel nacional, ha estado en muchos de los medios, muchos ya la conocemos y la seguimos a través de los medios de comunicación y de sus editoriales y sus comentarios y análisis. Muy bien. Bueno, lo primero que quisiera señalar es hablar un poquito del tema de la gobernabilidad. Es un concepto que se ha utilizado desde distintos lugares de las ciencias sociales y políticas y en algún momento se restringió demasiado el concepto de gobernabilidad a la capacidad de interacción, de negociación entre los actores del sistema político. Ese concepto de gobernabilidad nos ha llevado a conclusiones muy complicadas, por ejemplo, respecto a la actuación de los partidos durante la democracia pactada, ¿no? Decíamos, claro, los partidos pactan en ese espacio para generar un ambiente donde no haya oposiciones, donde no haya obstáculos a la gestión, pero entre medio también se generaba en esa idea de gobernabilidad limitada al ámbito político institucional, también se generaban grandes desconfianzas respecto a para qué pactan los partidos, ¿no es cierto? Es para beneficiarse mutuamente, para repartirse el poder. Entonces, ese concepto de gobernabilidad ya ha sido descartado y se ha encontrado un fundamento mucho más importante al hablar de gobernabilidad con autores como Camus de la ciencia política y el propio PNUD en muchos momentos ha asumido esta nueva denominación, que es una visión más amplia de gobernabilidad. Vamos a entender la gobernabilidad como la capacidad del Estado de responder efectivamente a las demandas de la sociedad, o sea, implicaría una interacción de gobernanza entre el Estado y la sociedad civil. Y creo que ese concepto es mucho más apto para el caso boliviano por las cosas que voy a mencionar a continuación. Para comenzar, el primer asunto que quisiera señalar es que en Bolivia, como todos sabemos, la política no se limita a la acción de los partidos políticos ni al ámbito político institucional. Si revisamos la historia de Bolivia, los acontecimientos más importantes donde se han logrado transformaciones sociales y estatales han sido con la participación directa, con el concurso de la sociedad civil, ya sea recorramos un poco la historia, si ustedes quieren, la propia Revolución Federal, un hecho que era una confrontación entre dos partidos, pero que sin la concurrencia de Pablo Zárate Vilca, del movimiento indígena, no se hubiera resuelto de la manera en que se resolvió. Finalmente el movimiento indígena fue traicionado, pero ellos participaron en ese hecho. La Revolución del 52 tampoco hubiera sido posible sin la concurrencia de las masas populares. Y lo mismo ha sucedido con la recuperación de la democracia a fines de los 70, y también con el proceso de transformaciones que se inició en Bolivia a principios de este siglo. Recuerden ustedes la guerra del agua, la guerra del gas, todo el proceso de movilizaciones sociales que hubieron en Bolivia a inicios de siglo propiciaron una transformación del sistema político. Entonces, particularmente en Bolivia, en otros países también, pero no nos corresponde discutir eso, pero en Bolivia no podemos entender el campo político sin la presencia de la sociedad civil, ya sea bajo sus formatos corporativos, organizacionales, como la Central Obrera, los campesinos, los pueblos indígenas, como en sus formatos también de ciudadanos, los activistas ciudadanos que son como la novedad de este siglo, no solo en Bolivia, sino ustedes han visto las movilizaciones que han habido de los indignados en España, de los estudiantes en Chile, la última revuelta en Chile el año pasado de ciudadanos y que ha terminado con la elección de hace pocos días, ¿no? Con el referéndum de hace pocos días respecto a la reforma constitucional. Bueno, son actores efectivos, reales, están. Entonces,
no podemos otra vez pensar la política solamente en clave partidaria, ¿no? Es un país donde es muy rico en esta reflexión y creo que uno de los autores que más ha aportado para entender esta característica de la sociedad boliviana es Zabaleta, ¿no? Cuando él habla de una sociedad abigarrada, heterogénea y donde la sociedad civil participa efectivamente en los ámbitos decisionales. Entonces, esa es una primera constatación. La segunda constatación es que la crisis, estamos hoy en un momento de crisis muy complejo, pero no es una crisis solamente política que se iba a resolver por la vía electoral. Evidentemente, ese es uno de los elementos de la crisis y que se ha resuelto, ese desempate se ha producido por la vía electoral hace 2 semanas. Estábamos, recuerden ustedes, viviendo un escenario de polarización, de confrontación política, prácticamente desde el referéndum del 2016, donde empieza a cuestionarse esta actitud, digamos, de vulneración del voto ciudadano de ese referéndum y la transgresión de reglas que empieza a ocurrir en el país en ese proceso, ¿no? Eso se agrava con la elección del 2019 y más aún con este gobierno transitorio. Entonces hemos estado viviendo un proceso de profunda polarización y de inestabilidad política. Y de alguna manera los bolivianos habíamos apostado a nuestro único órgano legal y legítimamente constituido, que es el órgano electoral, para producir una resolución pacífica de la crisis. Y eso es lo que, por lo menos hasta ahora, y ojalá siga así, se ha resuelto. Hay un resultado de la votación, el órgano electoral ha expresado su satisfacción con las elecciones, no hay cuestionamientos relevantes, digamos, para poder cuestionar este hecho y hemos resuelto entonces una porción de la crisis, que es esta polarización política que existía, ¿no? Temporalmente, no lo sabemos, en este país hay una dinámica tan profunda que, bueno, las cosas pasan muy rápido, pero por ahora estamos en esa situación. Pero la crisis hay que mirarla en sus distintas dimensiones. El mismo autor al que me refería decía que la crisis es un método de conocimiento, es decir, en países tan complejos como el nuestro, donde es difícil rastrear los problemas porque aparecen y desaparecen, los momentos de crisis son los que nos permiten visibilizar las grandes fracturas de esa sociedad. Y en Bolivia hemos visibilizado estos últimos años grandes fracturas y resueltas en la historia. Por una parte, como ustedes conocen bien, y ahora es un tema muy candente, está la crisis sociocultural que hay en Bolivia y resuelta desde la época de la colonia. Este modelo de colonialismo, exclusión sociocultural a los pueblos indígenas se ha puesto en evidencia en todo este tiempo, ¿no? Si bien con la nueva constitución se ha intentado resolver esta problemática a través de la inclusión con el tema de la plurinacionalidad, sabemos que este no es un proceso que se resuelve por decreto o por una nueva constitución de inmediato. Es un proceso que tiene que ver con una práctica, con un hábitus, con una cultura política de los ciudadanos. Y como hemos visto hace pocos meses, aparentemente nos falta mucho por recorrer en términos de cerrar esas fisuras sociales contaminadas con el racismo, con la discriminación, con la exclusión, etc. Entonces es un tema muy importante al que hay que prestarle atención cuando pensamos en que en Bolivia hay que tender puentes, hay que resolver los problemas, hay que generar esta gobernabilidad entre Estado y sociedad, ¿no? No se trata otra vez solo de un acuerdo entre políticos, se trata de entender estos problemas para poder visibilizar. El otro tema crítico, que también tiene un arrastre histórico muy largo, es el tema territorial. Bolivia es un país, como ustedes saben, con diversas entidades territoriales. Tenemos por un lado el occidente, que tiene una construcción cultural muy distinta a la del oriente, evidentemente, no solo por las condiciones climáticas, geográficas, sino también por las culturas y la forma en que se han ido construyendo estos territorios. Y esta ruptura entre oriente y occidente ha tenido muchas veces en la historia también momentos críticos, ¿no? La famosa, otra vez, guerra federal. En realidad, al grito de guerra federal se produjo una disputa política que en realidad ganaron los federales y nunca se instauró el federalismo en Bolivia. El mismo problema se ha estado arrastrando durante todo el siglo XX con demandas de los movimientos cívicos, sobre todo Santa Cruz, en algún momento la Media Luna, con demandas muy concretas de
de descentralización del Estado, o sea, de cómo resolver el orden territorial del Estado. Con la autonomía y la demanda de autonomía de inicios de siglo se avanzó, se la incluyó también en la Constitución, al igual que la problemática indígena, pero como ustedes también han debido percibir durante estos 10 años de aplicación de la nueva Constitución, en ambos temas se ha avanzado muy poco, ¿no? En términos de plurinacionalidad se ha quedado prácticamente en un enunciado, han habido muchas acciones más bien del Estado en contra de los indígenas, como el TIPNIS y muchos otros que no cabe enumerar aquí, pero sabemos cuáles son, de, digamos, vulneración de las áreas protegidas y los territorios, y bueno, toda la reacción que conocemos. Y en el tema de la autonomía también se ha avanzado muy poco, ¿no? Prácticamente nada. Aparte de elegir a las autoridades propias y algunas medidas de descentralización, no se ha logrado realmente este estatuto de autonomía de los departamentos, ¿no? Los municipios son otra historia, los municipios ya tienen otra tradición y se ha logrado, ¿no?, un margen de autonomía más importante, pero es un tema que también se ha visibilizado en esta crisis, porque la reivindicación de Santa Cruz vía candidatura de Camacho o vía todo este rechazo que tienen hacia sectores del occidente, tiene que ver con esto, ¿no? No solamente es un tema cultural o de construcción histórica, es un tema que tiene que ver con intereses de poder, con intereses económicos. El eje económico de Bolivia se ha movido de occidente a oriente, pero eso no quiere decir que Oriente debería dominar económicamente al país. Necesitamos el famoso pacto fiscal, necesitamos reencontrarnos entre bolivianos, entre territorios y encontrar una salida a esto que ahora también se ha vuelto una fractura crítica, ¿no? En este momento hay una poca aceptación de algunos sectores que lideran Santa Cruz respecto a las elecciones, estamos viendo todavía un proceso de rechazo, de reacción, ¿no? Que viene no solamente otra vez de un líder como puede ser este señor, sino que tiene toda esta raíz histórica de no haber resuelto la problemática de integración nacional vía territorios. Y por último, la fractura social, histórica que siempre acompaña a Bolivia, bueno, la mayoría de nuestros países del mundo, pero en Bolivia somos uno de los países más pobres de América Latina y por tanto el tema de la desigualdad social, las carencias, la pobreza es muy fuerte. Y con la pandemia de estos meses pasados se ha acelerado esta distancia, estas necesidades sociales y económicas de los sectores más vulnerables, ¿no? Entonces, este momento crítico nos permite ver estas rupturas y que son un desafío importante para el futuro gobierno. El futuro gobierno va a tener que ver las maneras, de hecho ya está anunciando algunas cosas para poder encarar estos problemas. No es solamente resolver el tema político, ¿no? Está todo esto y detrás de estas fracturas están obviamente sujetos sociales y políticos, ¿no?, que están pugnando, digamos, en esos territorios. El otro tema de reflexión que me gustaría tocar relacionado con esto, por favor, José Luis, tú me dices unos 3 minutos antes para que yo cierre, porque por ahí me entusiasmo, es el tema de la democracia. Hoy día se está diciendo, hemos recuperado la democracia, dice el señor Luis Arce. Cuando la señora Yanine Áñez llega al poder, dice, hemos recuperado la democracia. Cuando Evo Morales llega al poder, el 2005, dice, ahora sí, esto es democracia. O sea, ¿de qué democracia estamos hablando? Aparentemente hay una fractura entre visiones de democracia. Por un lado, aquellas que se sostienen en los pilares de la institucionalidad, quiere decir Estado de Derecho, elecciones, respeto a las leyes, vigencia de la Constitución, ¿no?, que se llaman desde algún lenguaje, digamos, politológico, como la democracia más bien institucional o formal, ¿no?, o representativa o liberal. Y hay otro formato de democracias que provienen desde abajo de la sociedad civil, que son la democracia comunitaria, asamblearia, de la toma de las calles, una democracia que viene más de la tradición política de los pueblos. Bueno, en el discurso político, estas dos formas de democracia son usadas y confrontadas por los líderes políticos, porque hay una conveniencia en ese sentido política del uso de esta división de las democracias. Sin embargo, hay que reconocer que en el fondo no es así, porque la nueva Constitución justamente nos ha dado las claves de integración de estas formas de democracia. Quiero decir,
no es excluyente la democracia participativa de la representativa, en absoluto, y el MAS es una constatación de esto. El MAS es una expresión de una movilización de sindicatos campesinos indígenas expresadas hoy día en la representación política. Entonces, es falsa esa dicotomía entre democracia formal y democracia participativa, porque en Bolivia justamente hemos encontrado la clave de integración a través del concepto de la interculturalidad, de esta convivencia que hay en la propia Constitución, de los formatos distintos de democracia que hay en Bolivia. Y que ese es un poco nuestro horizonte, a donde queremos llegar, a una cohabitación de estas formas de democracia. O sea, no es excluyente una de otra, no quiere decir que porque hay elecciones nuestra democracia no sirve, o porque solo hay participación en las calles no hay democracia, pero evidentemente no pueden vivir una sin la otra. La democracia representativa sin participación ciudadana es una cáscara vacía, y la democracia participativa sin reglas de juego, sin instituciones, al mismo tiempo es una arbitrariedad y puede haber un abuso de poder, que de hecho ha sucedido algunas veces. Entonces, creo que hay que buscar, si buscamos de alguna manera este encuentro entre bolivianos, esta nueva forma de resolución, solo hay que leer la Constitución Política del Estado y tratar de darle una oportunidad a este texto, que ha sido además producto de una asamblea constituyente, ¿no? De lo que llaman los autores un óptimo social, ¿no? Un momento de encuentro de la sociedad con el Estado, que ha redactado un nuevo texto y en él están plasmadas estas claves, pero obviamente si no la aplicamos seguimos jalando hacia los distintos polos, porque hay también una conveniencia política en el discurso de los sujetos de generar esta lógica amigo-enemigo, esta lógica que trabajada por Carl Schmitt en la teoría política clásica es muy evidente, ¿no? Normalmente para tú reunir a los sectores afines necesitas construir un enemigo externo. Si no existe, lo puedes crear. Eso es lo que genera que se agrupen detrás de un sector político determinado todas las fuerzas afines y generen una confrontación ante la amenaza del otro, del enemigo del otro. Entonces es una forma bien clásica de construcción política, pero que en el caso de Bolivia nos ha llevado a momentos demasiado exacerbados y demasiado críticos, ¿no? Que esperemos que ahora realmente en este espacio nuevo encontremos una mejor forma de convivencia social. Lo que quisiera reflexionar al final, porque creo que todos estamos un poco también preocupados por lo que va a venirse en Bolivia, es que quizás a través de esta última elección se ha podido constatar el gran peso que el movimiento al socialismo tiene en la sociedad boliviana. Pero lo que quiero enfatizar es que el movimiento al socialismo no es un bloque homogéneo. Justamente una de sus características es que es un partido montado sobre organizaciones sociales. Esa es también la clave de su eficacia. Entonces, si bien la base social del MAS son, como sabemos, las organizaciones trillizas y son algunos sectores muy adheridos al MAS, también representa a una diversidad de sectores sociales. O sea, lo que quiero decir es que dentro del propio movimiento al socialismo, que hoy es un proyecto otra vez hegemónico, hay una diversidad de tendencias, visiones distintas, ideológicas. Tienes, por ejemplo, versiones indigenistas bastante radicales que conviven con otras que son de tipo nacional popular, otras de izquierda también muy radicales en algunos de sus intelectuales. Entonces hay una convivencia de visiones y de sectores sociales que hoy de nuevo han apostado de alguna manera al movimiento al socialismo. Un líder el otro día del MAS nos decía, bueno, es como una relación de pareja. El MAS sedujo a la sociedad, todo muy bien, hubo una especie de traición, ¿no? Y ahora ha vuelto como que pidiendo una segunda oportunidad. Hoy no sé si es así, lo decía de una manera un poco graciosa, pero puede ser interesante pensar en esa figura. Entonces, en esta segunda oportunidad se están visibilizando la necesidad de estos bloques distintos que hay dentro del MAS, ¿no? Los movimientos aymaras, por un lado, que están exigiendo espacios de poder, los cocaleros, por otro lado, los interculturales, o sea, es esta conflagración de fuerzas políticas, son muchas que están adentro, entonces hay que ponerle mucha atención, porque creo que para entender Bolivia hay que leer no solamente que los partidos opositores realmente no han logrado, digamos, seducir ese electorado, con el voto ni con sus discursos. Sin embargo, hay un sentimiento muy fuerte de representación de lo nacional popular en el MAS. Pero otra vez, ese MAS es muy diverso, muy confrontado
y los problemas pueden venir de esa complejidad interna que hay también, y que es claro, somos todos Bolivia, ¿no? Y claro, si muchos sienten que en este momento se han quedado o por fuera, pienso que también es parte de este proceso en este momento que ahora está fuertemente, digamos, hegemonizado por el movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, lo que yo simplemente quiero cerrar diciendo, creo que todo esto es un poco, nos convoca a que la ciudadanía, la sociedad, las ONGs, las instituciones que trabajamos en este ámbito, somos parte de este proceso, ¿no? Es muy fácil a veces señalar con el dedo al sistema político desde afuera, pero en realidad, justamente por la característica de la sociedad boliviana, ustedes saben que muchas ONGs, sobre todo en la historia, han ido influyendo muchísimo en los procesos políticos. Yo diría positivamente, pero también es una corresponsabilidad, entonces, nuestra, ¿qué estamos generando, ¿no? En términos también de aporte a esa construcción de una ciudadanía civil activa, movilizada, con personalidad propia y que tiene una capacidad muy grande de influir en las decisiones del sistema político.